Hola, buenas noches. Este debate va a circular en torno a una cuestión y esta cuestión es: los negocios internacionales entre organizaciones variadas, concebidos de manera adecuada, pueden constituir un método o herramienta altamente efectivo para ayudar a superar la pobreza o inequidad que afecta a las distintas sociedades mediante el aprovechamiento de algunos de los beneficios de la globalización comercial. Para ello, sin embargo, se necesita que los distintos actores involucrados reconsideren sus intereses, posiciones e interacciones. Por un lado, tendremos a un equipo de 2 personas que tienen fondo amarillo, quienes estarán extremadamente a favor del libre comercio. Y por otro lado, 3 personas que serán su contraparte. Entonces, para iniciar, pensemos, ¿el libre comercio es siempre la solución? Les doy la palabra a los extremistas. Bueno, yo voy a postular que sí, básicamente Voy a comenzar con tres argumentos. Alejo verá si me quiere complementar. El primero es que el Estado no necesariamente tiene el conocimiento de las funciones que hacen los privados, lo cual eso supone que si el Estado administra pues un privado, no necesariamente va a ser más eficaz que el privado haciendo una función específica. Si no hay una intervención del Estado estricta y rígida como se propone o se puede llegar a pensar a través de la premisa, se pueden dar incluso más incentivos para la creación de empresas, con lo cual la creación de empresas puede dar a lugar a muchos otros más beneficios como aumentar la oferta de la educación, aumentar básicamente pues las dotaciones básicas que requiere una economía para funcionar, como lo son alimentación, salud básica, entre otras. Y por último, y no menos importante, no necesariamente la intervención del Estado siempre resulta en algo positivo. En efecto, yo apoyo las nociones que comenta Julián y quisiera agregar unas cositas y es que lo primero es que el libre comercio brinda un contexto para el desarrollo de las empresas, de las industrias. Otra cosa que yo diría que apoya a la idea que dijiste de que el libre comercio es la solución, sería de que cada país realmente tiene ciertas ventajas comparativas a la hora de ver desde sus recursos o capital humano y capital físico para producir ciertas cosas, lo que indica o permite que las economías se especialicen en ciertos tipos de producción. ¿Sí? Es decir, que pueden aprovechar al máximo todos sus recursos, tanto físicos como humanos, para desarrollarse, lo que permite entonces desarrollar no solo el comercio, sino lo que sería también los temas sociales como la educación o la preparación también de las personas. Entonces, quisiera agregar eso por el momento. ¿Ustedes qué opinan? O sea, ¿qué contraparte tienen contra esto? ¿Qué? Bueno, yo quiero destacar de algo que mencionaron al inicio, que de hecho lo hizo Julián, y es sobre la no intervención del gobierno. Realmente uno de los supuestos que él hace ahí de la no intervención es lo que permitiría que las empresas pudieran hacer libremente y que pudieran hacer muchas cosas libremente, pero solamente está viendo un lado o una cara de la moneda, porque realmente, aunque sí, todos pueden actuar con libertad, las empresas en este caso, si no hubiese una intervención, ¿qué pasaría entonces también con los lados no positivos, ¿sí? Con estas empresas que no quieren generar bien en la sociedad, sino que tienen otros fines. Y por ahí mismo diría yo que están dejando de tener en cuenta que realmente esto le abre las puertas a crear un desorden entre los gobiernos, entre los países y por supuesto entre las empresas. Laura. Ok, bueno, si bien ustedes estaban mencionando que el libre comercio era algo positivo, nosotras también lo consideramos así, simplemente que como mencionaba Erika, debe haber cierto tipo de control. Entonces, no es que digamos como no se debe permitir en los países, sino que más bien debe haber una mezcla entre protección y libre comercio justo, por la misma razón de que gracias a intervenciones tanto estatales como intervenciones extranjeras de programas, ayudas, es que también va creciendo como el desarrollo social.
antes que el económico. Y gracias a ese desarrollo social es que se va consiguiendo pues lo demás. Pero cabe resaltar que con alguna protección o regulación por parte del Estado. Yo quiero diferir de lo que dijiste, Erika, desde el punto de vista de que si quieres descalificar por completo de que el libre comercio es la solución a todo solo porque hay empresas irresponsables, eh, pues podríamos verlo desde el punto de vista de que también hay gobiernos sumamente irresponsables que tienen un mayor impacto y dejar que la gestión y regulación recaiga sobre estos gobiernos irresponsables, pues yo creo que pesa mucho más y es mucho más grave que decir que hay unas pocas empresas irresponsables que pues que al fin y al cabo también todas las empresas, la mayoría, tienen una única finalidad y que es generar lucro. El lucro lleva a la competencia, al desarrollo y es lo que nos ha traído en el gran desarrollo tecnológico y crecimiento que hemos tenido que en el último siglo en comparación con el resto del tiempo. Entonces, no quiero que desprestigies el hecho de que hayan compañías y empresas, organizaciones que pueden a veces no comportarse de manera correcta y que llevan a problemas, pero decir que hay gobiernos que tienen mayor impacto, que pueden ser hasta más negligentes que muchas empresas, yo creo que esto sería peor y obvio, los gobiernos y estados tienen un impacto pues directo sobre la sociedad. Entonces, era eso. Bueno, Alejandro, sobre lo que tú dijiste que existe, que los gobiernos no podrían interferir, pues yo creo que tendría que existir un balance entre ambos, ya que de esta forma se podrían complementar tanto lo que son las empresas irresponsables, que sin el control del gobierno no estarían cumpliendo las reglas para poder beneficiar a la sociedad. También se cumple esa presión y se ejerce esa presión por parte de los empresarios para que las leyes y los gobiernos organicen y tengan una mejor organización para así fortalecer las leyes que tanto convengan para el comercio exterior como para la sociedad. Entonces tiene que existir un balance muy equilibrado entre estas dos para así poder hacer un buen control del gubernamental, tanto una buena asociación con el libre comercio. Además, quiero complementar un poquito a Diana y pues diferir un poco de lo que dijo Alejandro, y es que no consideramos que debe existir un balance entre la intervención del gobierno y, por supuesto, la participación de las empresas. Pero es más probable que se consigan empresas que van detrás de un lucro y que busquen otros caminos para lograrlo, que no vayan de acuerdo a la ley, que un gobierno que precisamente es un gobierno se pone en el poder para poder tener una idea como en un punto medio, ¿sí? Que no sea como el aprovechamiento o no sea lucro para una sola persona o para una entidad, como podría ser el caso de una empresa que solamente habla de dinero. Entonces, como la Constitución bien lo dice, el gobierno trata de velar por el bienestar social y entonces por eso hablamos de un gobierno, cosa que la empresa no tiene como misión o visión únicamente velar por el bienestar social. Entonces, el gobierno entraría a formar parte de ese ente regulador. Por supuesto, no todos los gobiernos son buenos, hay gobiernos malos y eso se ha visto en la historia, pero son minoría y no por esa minoría deberíamos pensar que el gobierno no debería estar involucrado. Además, desde el punto de vista, nosotros podríamos hacer una analogía entre el que el gobierno son los padres y las empresas son los hijos. Entonces, realmente uno siempre va a necesitar de un papá o de una mamá que lo guíe y eso es precisamente el papel del gobierno analógicamente en un país con respecto a las empresas y los hijos serían esas empresas y no solamente es para que los guíe y los acompañe, sino también para que los cuide y los resguarde de otras empresas, de otros países, etcétera. También como comentando lo que estaba diciendo Erika y Diana, o sea, creo que la premisa que nos dieron inicialmente es que no necesariamente solamente tiene que actuar el Estado y solamente va a controlar el Estado, sino que antes, por el contrario, se va a tener en cuenta las interacciones, los intereses y posiciones de los demás stakeholders. Entonces, siento que es mejor llevarlo así porque se puede dar una muy buena mezcla en donde, como se menciona en una de las lecturas, se esté ajustando constantemente en función de las necesidades y las competencias cambiantes y teniendo en cuenta a todos los sectores vinculados.
Bueno, yo quiero empezar a refutar por partes. Hubo un concepto que había definido Laura de que el desarrollo social era distinto al desarrollo económico, lo cual no es verdad. De hecho, para mí es básicamente lo mismo. ¿Por qué? Porque al haber prácticamente más desarrollo económico, quiere decir que en donde una sociedad tenga más producción, más dotaciones traídas a través de esa producción y por ende un mayor poder adquisitivo de la sociedad, por ende la sociedad de por sí va a poder desarrollarse socialmente de una manera más óptima. ¿Esto qué quiere decir? Va a tener más acceso, al fin y al cabo, a salud, comida y a, y a un sistema de educación, que es por lo que estamos viendo un bienestar social. Y de alguna manera reducir estas desigualdades, ¿no? Que este desarrollo económico, que no es lo mismo que crecimiento económico, si no estoy hablando del desarrollo económico, sería pues un causante del desarrollo social, por ende viene siendo lo mismo. Ahora, respecto a estas posiciones jerárquicas que ustedes postulan y que por ende serían mejores al dominar una economía, ya hemos estado dominando a la economía, no necesariamente, porque si el pueblo, o sea, digamos que los trabajadores que están en una sociedad conocen de qué viven y saben cómo se especializa y cómo se realiza cada trabajo, pues porque el Estado tendría que intervenir ahí. Si el mismo pueblo desarrolla sus empresas, si hay libertad para desarrollar sus empresas y sobre todo para adquirir conocimiento de ellos, pues por parte de ellos mismos, no veo necesaria una intervención pues del Estado. Ahora, una cosa es un modelo jerárquico como el Estado y otra cosa es un contrato social ofrecido como lo diría Hobbes. ¿Y esto qué quiere decir? Que de por sí, incluso desde sociedades o incluso cooperativas, se puede llegar a un acuerdo común para el liderazgo de un conglomerado económico, que no es lo mismo que un Estado, que un presidente, un Congreso, representando supuestamente intereses de un conglomerado económico. Ahora, Erika decía que las empresas están muy propensas a una tergiversación moral, que están muy propensas a la corrupción. Mi pregunta es, ¿por qué el gobierno no estaría propenso también a eso? Porque tendríamos que ir a una razón incluso antropológica, porque tanto empresa como gobierno están dominadas por los mismos hombres, ¿no? Y ahora la cuestión es, ¿qué es lo que realmente tergiversa a los hombres para que desde la posición en la cual estén actúen mal? Por ende, para mí se desvale el argumento porque ambos pueden pecar de la misma forma. Entonces, no encuentro como una razón que le dé más peso al pecado del gobierno en comparación al pecado de la empresa. Por último, tampoco estoy de acuerdo en que el Estado sea el padre y las empresas los hijos. ¿Por qué? Porque de hecho el Estado actúa conforme a las necesidades de las empresas. Las empresas siempre expresan las necesidades a los estados, diciendo, oiga, necesitamos tal cosa, y el Estado dice, ok, vamos a interferir por esto, y siempre hay un montón de trabas burocráticas de carácter legal que complican un determinado proceso. Ahora, si esta intervención no se diera de tal manera que se demanden un montón de legislaciones para llegar a un determinado proceso, realmente cómo estaríamos hoy en día. Es una pregunta que yo me planteo. Yo quiero aquí también apoyar a Julián con lo que dice, y es que yo les tengo un ejemplo sobre de las instituciones, porque no solo nos referimos a gobiernos a la hora de pecar o a la hora de regular, sino también a algunas instituciones en específico. Y ustedes hablan de, pues de que algunas instituciones o gobiernos pueden apoyar a las empresas para regularlas, para sacarlas adelante. Y les tengo un caso claro de que pasó lo contrario, y es el de la Federación de Productores de Jarabe de Arce en Canadá. En el siglo pasado, para contarles rápido, esta federación lo que hizo fue agrupar a todos los productores de jarabe de arce en Canadá, en Quebec, en las zonas donde se produce más este producto. eh, lo que hizo fue regular los precios sobre esto, hizo crecer la industria, y hoy en día la mayoría de productores están en contra de esta federación por las fallas regulatorias, por los robos, por la corrupción que ha tenido.
porque está violándoles el derecho al libre comercio a los productores pequeños, mientras los grandes abarcan toda la producción, se están robando todo. Monopolizaron realmente esta federación. Entonces es un ejemplo perfecto para decirles que también las instituciones pecan. La gente se rebela contra este encarcelamiento que generan muchas veces las instituciones. Y lo otro también que quería decir es que la economía mundial, el desarrollo, el crecimiento se rige a partir de un concepto clave que es el poder. Y el poder político es vital tenerlo en esta conversación. Países que se cierran, países que no tienen libre comercio, también están cerrándose estratégicamente a los demás en temas de poder político. Entonces no pueden sacar esta vaina de aquí del tema y quería traérselos aquí nada más sobre la mesa. Bueno, yo quiero iniciar con lo que mencionaba Julián, y es que cuando él habla de desarrollo económico, en su argumento pareciera que asumiera que porque una empresa genera riqueza o porque hay una capacidad de generar riqueza, automáticamente entonces van a estar satisfechas otras estilos de vida mínimos o básicos que debe tener una persona. Y pues realmente esto es caer en una mentira muy grande, porque realmente el hecho de generar riqueza no significa, por ende, que ya automáticamente la gente va a tener un mejor estilo de vida, porque eso ya sería más o menos cómo se distribuye la riqueza. Entonces, partiendo de que, ¿por qué se crea una empresa? O sea, una empresa la crean porque es una forma de generar dinero. Y sí, por ahí se crea empleo y todo lo demás, pero pues inicialmente el fin de una empresa es generar dinero, porque si una empresa no genera dinero, entonces, ¿para qué hacemos eso? Entonces, partiendo de ahí, pues todas las empresas se van a generar en base a eso. En cambio, un gobierno, en un principio, se genera es para facilitar las condiciones mínimas de vida a sus ciudadanos, como salud, vivienda, alimentación, educación, entre otros. Esto es algo que evidentemente una empresa no se funda por eso. En cambio, un gobierno sí se funda por eso teóricamente. Y de hecho en la Constitución está escrito. Entonces, con otro ejemplo, quiero apoyar esto, y es que por lo menos BBC News en mayo del 2021 publicó una noticia sobre el caso de Furukawa, una empresa que explotaba a sus empleados japonesa, que tenía empleados en Ecuador y cuyas condiciones de trabajo eran inhumanas, o sea, sin agua potable, sin luz, sin saneamiento, no tenían asegurados, jornadas laborales de más de 10 horas sin contratos ni beneficios, y sobre todo habían niños que estaban siendo explotados laboralmente por esta empresa. ¿A qué quiero llegar con esto? Muchas empresas pueden ser generadoras de grandes riquezas, de sacar muchísimo dinero, como pasó también con el caso de Shein, la marca de ropa, y pues esta empresa que les menciono. Pero esto no va a asegurar que porque generen altos niveles de riqueza monetaria, estén generando riqueza en el estilo de vida de las personas o estén asegurando estilo de vida de las personas, cosa que el gobierno sí se encarga de ponerle un límite a estos horarios de trabajo y a todas las situaciones para que puedan brindarles a los empleados un estilo de vida mínimo que se merecen. Y hay muchos más casos de empresas que podría mencionar que pasa lo mismo, o sea, han explotado a los empleados. Entonces, ustedes desde ese punto de vista creerían que las empresas deberían tener total libertad, o sea, debe haber alguien que las regule, porque entonces, ¿cómo vamos a prevenir todos estos casos de explotación infantil y laboral que se ven en el día a día de las empresas? Bueno, voy a responder este argumento citando un argumento previo que ya había mencionado. De nuevo, el hombre es inmoral independientemente desde el cargo en el que esté, ya sea liderando una empresa o liderando pues un gobierno. Lo cual me lleva a concluir de que independientemente del rol en el cual esté, el hombre es corruptible. Estando ya en el gobierno, estando en una empresa, el hombre puede actuar mal. Partamos de esa base porque ya hemos puesto ejemplos sobre la mesa que nos han verificado las dos posturas. Por ende, no hay nada que me asegure que el hombre actuando, ya sea desde el gobierno o desde la empresa, pueda evitar un mal actuar. Ahora, teniendo en cuenta esto,
es un caso interesante el que mencionas, y de nuevo yo te respondo. El contrato social de Hobbes se puede aplicar no necesariamente poniendo una figura jerárquica a nivel político. Esto se puede hacer desde conglomerados de empresas. Y por supuesto, si tú me preguntas si es antiético que alguien ponga jornada laboral sin remuneración, obvio que lo es. Si tú me preguntas si es antiético, de la misma manera que un Estado, por ejemplo, limite la creación de empresas a través de impuestos y a través de trabas legales que perjudican e desincentivan la creación de empresas, claro que también lo es, y ejemplos también te los puedo mencionar. El punto es que, como dice la premisa, interpreten las intenciones, todo se puede llevar a cabo, ¿no? Que esa también es la cuestión. Ahora, para mí el desarrollo económico sí involucra un desarrollo social y te lo voy a decir. Básicamente, ¿por qué? Tú mencionabas que las empresas quieren generar dinero, pero entonces los colegios, las IPS, los mercados de alimentos, también tienen al objetivo, al fin y al cabo, generar dinero, sino cómo operan. Claro, van a generar un valor agregado, que es lo que genera cada uno. El colegio quiere ganancias para generar educación. La IPS quiere ganancias para generar una sociedad con salud. Los mercados de alimentos quieren generar ganancias para poder alimentar a la sociedad. Por ende, todo este ciclo económico genera tanto empleo como ganancias para todos. ¿Por qué? Porque si todas estas instituciones, adicional a las empresas, generan recursos, es porque de alguna manera están contratando, están teniendo personas para que trabajen en ellas. Y todo esto genera un valor agregado que hace que la economía tanto desarrolle como crecimiento económico y se pueda desarrollar. Entonces yo quería hablar de esto específicamente. Yo quiero ahí apoyar a Julián con un pequeño detalle, y es que cuando se habla, digamos, de liberalización del mercado, siempre hay ganadores y perdedores. Esto no se puede obviar, así es la naturaleza. Siempre alguien gana, siempre alguien pierde. Hay casos que se pueden compartir. Hay un principio que se puede extrapolar a esto, que es el principio de la compensación. Entonces, si el beneficio general termina siendo mayor que las pérdidas o los costos que tienen, pues no hay ningún, pues digamos, un argumento en contra, una razón en contra de dejar de hacer esta acción. En este caso sería un comercio internacional, ¿sí? Una economía liberalizada. Lo otro es que yo creo que no hay que confundir el hecho de que un Estado o un gobierno cumpla sus funciones de brindar una calidad de vida digna a que esto intervenga directamente con la creación de empresas o comercio internacional. Entonces, era para argumentar eso. Estás muteada, Diana. Ya. Bueno, sí, ustedes hablan mucho de lo que es el desarrollo económico y pues todo lo que se trata de la regulación que tienen por parte de las empresas. Entonces, si no hay un control que se le pueda hacer a estas empresas, como ustedes bien lo han dicho, y se tienen que seguir sobre la liberación del gobierno totalmente, que ustedes dicen que tanto el hombre ya es inmoral en el puesto en el que esté, pues si dejamos que estas empresas se vayan a un extremo sin ninguna regulación, pues cada día se va a ir abriendo más esa brecha e inequidad de pobreza que tenemos en estos momentos, tanto en Colombia como en diferentes países del mundo. Entonces, a raíz de eso, es necesario pues que haya como ese balance tanto por parte de la empresa como el gobierno. Entonces, ahí se radica mucho ese problema y ese balance, y no se puede hacer una liberación completamente del ente regulatorio como lo es el gobierno sin afectar esta brecha que se han estado existiendo y que el gobierno ha estado tratando de regular y que cada vez se cierre más en la sociedad. Bueno, Alejandro ahorita mencionaba que pues este también es como un tema político y entonces ahí va la pregunta como de si también tiene que ver con la política, ¿por qué desligar el comercio de esta?
Entonces, o sea, teniendo en cuenta eso, el libre comercio es muy exigente para los microempresarios, todo, porque exige mucha preparación del personal que tengan, entendimiento del mundo de los mercados, de las finanzas y demás factores que muchas veces ellos no tienen en cuenta. O sea, ellos pueden tener en cuenta la especialización en lo que tengan como ventaja comparativa, pero si no tienen como algo que les dé como esos cimientos, como esas normas, como esos parámetros, pues va a ser muchísimo más difícil. Quiero complementar un poquito más lo que dijo Laura, y es que precisamente partiendo del principio de compensación que mencionaba Alejandro, existen varios problemas con respecto a este argumento, y es que en primer lugar, la liberalización del gobierno no necesariamente implica que van a haber beneficios generales. Y aunque sí hayan ganadores en este proceso, es muy probable que esas ganancias no sean tan grandes, como, no sean lo suficientemente grandes como para tapar un poquito, como para contrarrestar las pérdidas que van a sufrir todas las personas perjudicadas por esta liberación del comercio. Entonces, realmente cuando esta liberación frena el ritmo del crecimiento de la economía o incluso hace retroceder a la economía, como ha ocurrido en muchos casos de lo que es los países en desarrollo, porque pues si bien esto es un tema que podría apoyar mucho a los países ya desarrollados, los más afectados podrían ser países en desarrollo y que los va a afectar, y históricamente han habido retrocesos en la economía, pues esto es una gran falencia de, pues, de este principio de compensación que mencionas, y no sería adecuado pues para este punto de vista, no estaría bien. O bueno, no. Lo primero, yo quería responderle a Laura con lo que yo dije de la importancia de los temas políticos. Me refería mucho era hombre, a todos los tratados de libre comercio que, digamos, pueden haber o las guerras comerciales que pueden existir. Tener todas estas cosas, lo que en teoría eh, puede tanto restringir como beneficiar, digamos que al comercio. Entonces, las relaciones entre países se ven ligadas o también afectadas directamente entre todos estos tratados que tienen los países. Claro, si le subimos aranceles de parte de Colombia a los chinos para que nos importen ropa, al fin y al cabo, ¿a quién estamos perjudicando? A la demanda colombiana que está pidiendo la ropa porque la industria que hay acá no es lo suficientemente capaz para producir ropa. ¿O por qué no más bien liberar esto y dejar que la competencia industrialice y mejore, desarrolle la industria, digamos, de textil aquí en el país? Entonces, esto va desde ligado hasta temas de desarrollo, crecimiento, de mejora de las industrias, hasta las relaciones políticas y comerciales que tenemos con los demás. Entonces, ver estas relaciones políticas y liberarlas, alivianarlas un poco, no, pues nosotros como librecambistas consideramos que, pues, que es un punto a favor a la hora del desarrollo general de todo. Y a Erika ya voy a pensar bien y responderé luego. Bueno, Alejandro, con lo que tú mencionas sobre lo que es la liberación y por qué no hacerlo y dejar que las empresas ellas mismas tengan una autosuficiencia para desarrollar todo lo que es el músculo financiero y de exportación, y lo que tú te refieres sobre a dejar que se haga exterior el negocio de las telas de moda acá en Colombia, pues tenemos un caso como lo que es México y China, en la cual México pues se dejó un poquito más iniciar a hacer lo que fue su libre comercio a través de los tratados que ya tenía, y se pudo notar que a pesar que tuvo tratados, no tuvo la suficiente músculo financiero y expansión para poder abarcar y desarrollar ese gran desarrollo económico y ese crecimiento que tuvo en su momento, y por tanto China, que se enfocó primero en fortalecerse a sí mismo en dentro y está un poco más cerrado,
tuvo al momento ya de abrirse, a pesar de las barreras que tenía, tuvo un mayor crecimiento económico en el desarrollo tanto interno como la capacidad que tienen ya ahora sus habitantes, y pues ahora es uno de los mayores exportadores de todo el mundo. Pero entonces te pregunto yo, ¿tú qué harías en un caso específico de Colombia? O sea, ¿quieres que nos cerremos completamente y empezamos a producir nosotros los celulares nosotros mismos? O sea, ¿protegernos en No qué es sentido? necesario. Porque nosotros ya lo vimos en clase y hacer una vaina de estas es una locura porque no tenemos los recursos ni el tiempo. Estos son proyectos a largo plazo y en el corto plazo toda la sociedad, la economía sale perjudicada. Entonces, cerrarnos y proteger ante digamos en el caso de nosotros, un estado medio inepto en algunos sentidos, yo creo que es dejar las cosas un poco al azar y estamos perjudicando a todos los consumidores. Bueno, Alejandro, en lo que tú dices, pues no es necesario cerrarse totalmente en el caso de Colombia, pero sí hay que saber aprovechar las ventajas competitivas que ella tiene. Y se sabe que Colombia no es fuerte en algunos entornos como lo sabemos la tecnología. Entonces, ¿qué es lo necesario? Que se explote la ventaja que ella tiene para exportar al resto a los restos de los países. Entonces, a raíz de eso, ir poco a poco desarrollando la economía y que eso traiga beneficios en tanto a otros factores como lo son lo social y la educación, en los cuales tenemos que trabajar y fortalecer más y no hacer como un incremento brusco en el cual si hacemos un gran crecimiento nos vamos a ver afectados porque a un largo plazo no vamos a tener una capacidad para mantenerlo y seguir teniendo ese nivel de producción. Eh, a esto sí me gustaría. eh, Se me fue la paloma, por Dios. O Juli iba a decir algo mientras yo recupero. Pues quiero escuchar primero a Laura y luego sí hablo. Ok, Ok, bueno, es mientras yo pienso. que Julián, perdón, Alejandro anteriormente estaba mencionando como todos estos tratados de libre comercio, como las interacciones que tiene entre las naciones y literalmente estas regulaciones no se podrían dar sin la intervención de los estados. Entonces, por eso me parece como muy incoherente que se quiera llegar a tener como estos lineamientos y como acuerdos entre países y demás, si no hay una intervención del Estado. Además, pues como mencionaba Diana, nosotros no estamos diciendo que vamos a cerrarnos completamente, sino que simplemente es tener todo bajo una regulación. Y que digamos, en el caso de Colombia, Colombia aún no está preparada para dejarse a rienda suelta en una liberación de comercio. Y también se ve en el caso de México, que pues es un ejemplo de fracaso de liberación del comercio prematuro. Entonces, siento que aún en nuestro contexto colombiano no está listo. Yo quiero Ok, complementar pero. a Ah, Laura. bueno, dale, Eri. Gracias. Quiero complementar a Laura con este punto porque me parece muy importante y más con cuando hace rato Alejandro mencionó lo del principio de compensación. Y es que realmente viéndolo desde el contexto colombiano, el hecho de la liberación del comercio, por teoría, beneficiaría a todo el mundo, pero solo cuando los trabajadores despedidos por esta situación puedan conseguir mejores empleos o por lo menos iguales a los que tenían antes. Pero no, ese no es el punto clave, sino que puedan lograrlo en poco tiempo y que a su vez las máquinas que queden liberadas puedan convertirse nuevamente en máquinas nuevas. Y ahora, en un contexto colombiano, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces sucede esto? O sea, ¿qué tan probable y qué tan rápido los trabajadores y más con menor educación, o sea, personas con muy poca educación, como pasa mucho en Colombia, consiguen rápidamente empleo igual de buenos o mejores al que tenían antes qué tan rápido se reemplaza la maquinaria? Entonces, Bueno, quiero refutar o mejor dicho, quiero responder ese cuestionamiento. Lo primero es que si planteas una situación en donde
ya de por sí está sentando un contexto en Colombia en donde hay informalidad, hay gente pobre y hay gente que no está accediendo a los puestos de trabajo y que por ende tampoco se está educando eficientemente en Colombia, que en Colombia tenemos un modelo de intervención estatal. Entonces, creo que hay una contradicción ahí, ¿no? Creo que Colombia no es el mejor ejemplo para tu pregunta. Primero. Segundo, de hecho, hay una correlación positiva según un artículo del libre mercado, y se los puedo pasar, entre el PIB per cápita y el índice de libertad económica. Brevemente, el índice de libertad económica es un índice que mide qué tan fácil es crear y desarrollar una empresa en un país. Entonces, hay una correlación positiva entre estas dos variables, lo cual nos indica que prácticamente los países que desarrollen un modelo económico de libertad empresarial pueden llegar a tener mayores ingresos, y ya vimos que mayores ingresos te dan la capacidad para tener un mayor bienestar económico. Se puede ver incluso desde la teoría de la teoría de beneficio económico general, o del óptimo de Pareto, mejor dicho, en donde entre más dotaciones y más ingresos tengas, mayor beneficio y mayor utilidad, por ende, vas a tener, ¿no? Entonces, de alguna manera es eso. Ahora, las relaciones comerciales reguladas o no reguladas van a tener pérdidas sí o sí. No nos vengamos a decir que los TLCs benefician el comercio interno o exterior, porque de hecho los TLCs se formulan con el objetivo de algunas veces, si bien generar un beneficio para ambas partes, va a generar siempre un beneficio para alguna parte, de hecho. Y contestando algo que había dicho Laura, que sin los TLCs no se podría comerciar. De hecho, hay una teoría económica que es la fisiocracia, que básicamente va en contra del mercantilismo, y que esta surgió en Francia en respuesta al mercantilismo, y que postula que básicamente se puede hacer el libre comercio y que la fuente principal de la riqueza es el libre comercio. Y de hecho, muchas veces, muchos países pudieron comerciar entre ellos mismos sin la necesidad de tener un ente regulador que estipulara, digamos, unas leyes o un control de precios o un control de calidad de productos. Solo eso. Eri, ¿vas a decir algo? Sí. Dale, dale. Iba a decirle a Julián que sí, no entraría dentro de este caso porque pues Colombia tiene un gobierno. Entonces ahora yo te pediría a ti que me digas qué país ha cumplido con una liberación del comercio que precisamente logre el principio de compensación y por lo tanto todo el mundo se beneficie siendo pues en algún momento los despedidos consiguiendo buenos trabajos o mejores y pues la maquinaria nuevamente reemplazada. O sea, dame un ejemplo donde haya pasado y te lo pongo sencillo, o sea, en algún momento de la historia. Y dime, ¿por qué ahora manejamos gobiernos en casi todo el mundo y no hacemos una liberación del comercio como ustedes plantean que debería ser el mundo? Porque pues para que tanta gente ponga un gobierno, pues pregunto yo, debe ser por algo, ¿no? Yo ahí quisiera decir una cosita, y es que no veo como muy buen argumento tuyo de atacar al concepto del desempleo friccional para hundir al libre comercio, ¿no? Esto, a medida que las economías se avanzan, se desarrollan, no sé si saben o conocen el concepto de la destrucción creativa, cuando llegan nuevas innovaciones a la sociedad, al sector productivo, eh, lo que estaba antes se tiene que destruir pues, con el fin de mejorar. Esto incluye obviamente un desempleo, pero siempre todos estos desempleos son con el fin de mejorar, de desarrollarse. Siempre ha pasado. Antes la gente destruía las máquinas de vapor, los obreros destruían las máquinas de vapor porque creían que les iban a quitar el trabajo. Y les pregunto yo a ustedes, ¿esta fue la solución? ¿Tenía sentido algún tipo de comportamiento de estos? Para nada.
Pero entonces, al fin y al cabo, los beneficios que tienen estas mejoras, la competencia, yo creo que terminan siendo más beneficiosos que arraigarse pues a ciertos momentos de fricción que podemos tener. Bueno, yo quería complementar la respuesta de Alejandro. Primero, pues, curiosamente, pues en este artículo que encontré, coincidencialmente encontré que a medida que aumenta el índice, pues, de libertad económica, aumenta no únicamente el crecimiento económico, o sea, esto quiere decir que hay una correlación positiva entre estas variables, sino que también disminuye la pobreza, según este artículo que estoy leyendo. De hecho, también la pobreza multidimensional también es menor en los países que tienen un modelo económico de libre mercado y que eso también tiene un modelo de libre mercado pues un poco más moderado. De hecho, los países donde hay libre mercado es donde hay mayor índice de desarrollo humano. Si vamos ya a temas netamente pues sociales, también lo son para los temas ambientales, en donde básicamente sucede la misma tendencia. Y curiosamente, ojo, acá sí quiero hacer una aclaración muy importante. Una cosa es que no haya gobiernos, o sea, que no haya ninguna presencia de gobiernos, y otra es que el gobierno no interactúe en la economía. Son dos cosas muy distintas. Hay que tener mucho cuidado en eso. Yo no, y no en ningún momento dijimos con Alejandro que no haya un gobierno en la economía, que es distinto. Y de hecho, hay una correlación positiva de nuevo con el índice de libertad económica y los gobiernos democráticos. Entonces, de alguna manera, una cosa es que el gobierno intervenga en la economía y otra cosa es que haya gobierno, que hayan principios de acuerdo entre las personas y otra cosa es que este gobierno pues intervenga en la economía. Que de nuevo, las empresas pueden regularse a sí mismas siempre y cuando haya un principio pues de moralidad. Dale, Diana o Eri, que tienen una... Bueno, Julia, tú principalmente dices, quiero retomar también el concepto de que tú hablaste, que el hombre es, independientemente en el sector que se encuentre, es inmoral. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, como si ustedes plantean que se debe hacer una liberación comercial sin que el gobierno intervenga, ¿cómo afectaría esa liberación a los problemas medioambientales que estamos teniendo a nivel global, en el cual el calentamiento global está afectando a todo el mundo, no solo un solo país? Entonces, si el gobierno no existiera, los diferentes gobiernos de cada país no existieran para regular esto y controlar a las empresas en emisiones de ciertas cosas, ¿cómo esto afectaría una liberación totalmente a las empresas y al mundo? Les quería plantear esto a ustedes dos. Solo para estar claros, tú te refieres a un problema de externalidades negativas por parte de las empresas, ¿cierto? Y que esta la única forma de ser reguladas es por medio de intervención estatal o regulación. Sí, principalmente estas externalidades como lo son. Porque si bien sabemos, las empresas principalmente se enfocan en lo que es su desarrollo económico y muchas veces no tienen en cuenta lo que es todos los factores ambientales y problemas de contaminación que causan el desperdicio que ellos hacen para poder realizar su expansión económica. Entonces, además de eso, si el gobierno no existiera también para controlar esta responsabilidad social que tiene la empresa a raíz de su comercio exterior y su gran producción, ¿cómo harían las empresas para autorregularse, estando totalmente libres? La verdad creo que esta situación que pones se sale un poquito de las manos del tema de comercio, de comercio, de libre comercio, ¿sabes? O sea, una cosa es la responsabilidad social que tiene una empresa y la otra es la relación que hay entre economías.
Yo la verdad no le veo pues, eh, mucha conexión a ambos temas en que la competencia china promueva o motive la industrialización en Colombia y la competencia, la competitividad. eh, pues no le veo relación con la contaminación que pueda generar una petrolera, pero creo que era también lo que comentaba Julián de que de la de que no tiene que, o sea, de que la relación Estado, gobierno o ente regulador se salga totalmente de las manos de la economía, ¿saben? Entonces, creo que Julio va a decir algo. Eh, no, no, no. Yo quiero, pues, primero escuchar a Erika y luego le respondo a ella. Gracias. Quería comentar lo que dijo Julián hace rato, porque Julián terminó su argumento diciendo que las empresas son capaces de regularse a sí mismas siempre y cuando prime el principio de moralidad. Y pues realmente, como hace rato lo planteaba, ¿cómo ustedes esperan que estas empresas se puedan regular por sí mismas existiendo un principio de moralidad, o sea, con rectitud, con lealtad, honestidad en las actuaciones administrativas? ¿Cómo esperan que todas esas empresas que se vayan creando lo logren? Y además, teniendo en cuenta que hay dinero involucrado por dentro y que pues las personas pueden llegar a ser muy inmorales cuando hablamos de dinero. Eh, yo aquí quiero refutar esa idea o más bien como contestar la pregunta con otra pregunta y es, ¿no crees que pasa lo mismo y hasta es incluso peor el caso de las instituciones y gobiernos? Este principio de moralidad, ¿no crees que es más frecuente ver todos estos problemas de corrupción y de intereses desviados de su objetivo principal en gobiernos e instituciones? Entonces, reprochar que este principio de moralidad no se cumple en las empresas que son de privados, decir que se puede solucionar desde la mano de entes o instituciones que realmente se tienden a representar por tener una mala reputación en estos temas de moralidad. ¿No crees que es un poco como, hombre, estoy reprochándole al otro que es inmoral, pero realmente en el fondo yo tiendo a ser peor? Quiero contestarte de una vez. Y es que, bueno, con este último argumento que dije, ojo porque no me estás respondiendo la pregunta. O sea, estoy preguntándoles qué proponen ustedes o qué ponen sobre la mesa para que todas las posibles empresas que se puedan crear en los días que pasan puedan no ser inmorales, ¿sí? ¿Cuál va a ser el mecanismo que ustedes ven ahí para que no creen mañana 5 empresas que quieran hacer cosas inmorales o que quieran ganar dinero, pues explotando gente, explotando recursos ilegalmente, incluso hablando en el contexto colombiano, manejando el tema de las drogas? ¿Sí? ¿Cómo planean ustedes eso? Nosotros en un inicio dijimos, bueno, pongamos un gobierno que pueda poner límites y que pueda establecer una regulación para las empresas. ¿Por qué? Porque un gobierno precisamente está elegido por muchas personas democráticamente, en nuestro caso, en nuestro país. Y pues eso permitiría que si nosotros vemos que es un gobierno que está cometiendo actos exageradamente inmorales, pues nosotros tenemos la potestad como ciudadanos o parte del Estado de cambiarlo. Y sería una institución. Sí, hay muchos casos asociados a corrupción por parte del gobierno, pero ojo porque muchos de esos casos están asociados a empresas, a contratos, a dinero, que es lo que las empresas buscan, dinero. Entonces, como primer pregunta, que me la respondan, ¿sí? O sea, ¿qué mecanismos proponen ustedes en la mesa? Y segundo, decirles que nuestro mecanismo es poner una intervención del gobierno para que estas empresas no logren hacerlo, porque el gobierno lo ponemos para que sea un bienestar social y nosotros, todo el Estado, tratamos de elegir el mejor gobierno posible. Eso sería. Yo la verdad, o Julio va a decir algo primero, o quieres No, hablar de- no, hágale Alejo y lo complemento. Listo. Yo la verdad creo que esa pregunta que haces es muy, bueno, cómo resolver la hambruna, cómo hacer que exista paz, la paz mundial y todo sea perfecto. Porque realmente el hecho de que
o sea, las empresas a veces están mal vistas y es que las empresas no son solo empresas, las empresas están conformadas por personas, ¿sí? Las personas tienen un componente ideológico con el que crecieron que las lleva a comportarse de esta manera. Entonces la pregunta no sería, ay, venga, ¿cómo hago que las empresas no roben? ¿Cómo hago que las empresas no exploten a gente? ¿Cómo hago que las empresas no contaminen o maten personas o desplacen civilizaciones? Esa no es la pregunta sería más un tema de educación, de la ideología que pueden tener las personas. Y pues, sería complicado responderte que desde la posición de una empresa, cómo cambiar la mentalidad de una sociedad completa, como por lo menos puede ser la colombiana. Eh, la verdad, creo que es complejo. Y no sé, Juli. No, yo voy un poquito en contraposición de lo que dice Alejo, pero de alguna manera voy muy apoyado a nuestra posición en general. Básicamente a través del gobierno corporativo, que eso lo tienen todas las empresas, ¿no? Primero, todas las empresas, pues de alguna manera tienen un gobierno corporativo que no es lo mismo que intervención del Estado, y este gobierno corporativo representa, pues, jerárquicamente los intereses dentro de la empresa, y la empresa tiene, pues, una legislación misma, o sea, una autolegislación que de alguna manera vela pues por el bienestar general de la empresa, que también involucra el bienestar general de los trabajadores. Ahora, casos de corrupción también ha habido desde el gobierno hacia las empresas, y esto no, digamos, me limita a pensar que la intervención del gobierno, así como en algún punto puede que haya sido buena, puede que también haya perjudicado a las empresas, ¿no? Ahora, eh, de nuevo, insisto en que cuando las empresas tienen libertad para crearse, para autosostenerse, para estipular su funcionamiento a sí mismas, o sea, ya se conocen, la gente se conoce y sabe que de alguna manera tiene que haber un pacto de contrato social para que haya un progreso, pues obviamente la inmoralidad va a existir, y pues va a haber gente que de alguna manera va a estar en contra. Es que me parece curioso que uno suponga que como las empresas no están dominadas por un gobierno, entonces las empresas no van a estar en contra de algún abuso. O sea, ¿por qué realizamos esa asociación? De hecho, me parece una falacia. Me parece una falacia afirmar que por el hecho de que no haya un gobierno, entonces que las empresas van a permitir abusos laborales. No encuentro la relación ahí. Entonces, eso. Respecto a algo que había dicho Diana de los informes ecológicos, las empresas, y hay muchos ejemplos rápidos, ISA y Tetra Pak, que sacan informes de sostenibilidad y gestión, en donde pilar fundamental de estas empresas es la sostenibilidad a través de sus operaciones, lo cual atrae inversores, de hecho. Entonces también todo es una relación de mercado, porque si yo como inversor voy a invertir en un proyecto que está perjudicando el ambiente en el cual yo estoy viviendo, pues no, tampoco es muy racional de mi parte. También en respuesta a ese mismo argumento, ¿quién aprobó o quiénes aprueban los contratos de fracking en un país? El ente que tiene los derechos de tenencia del subsuelo. Ya sabemos quién es, ¿no? Bueno, yo quiero empezar porque Julián menciona precisamente el que una empresa puede regularse por el gobierno corporativo, pero pues tenemos muy claro que el gobierno corporativo se creó para tratar de evitar estos conflictos de intereses, pero que exista un gobierno corporativo no significa que vayan a lograr combatir los conflictos de intereses, y menos porque un gobierno corporativo puede hacer parte accionistas de la empresa. O sea, entonces es más probable aún que exista conflicto entre todas las personas que pueden tener distintos intereses, sobre todo con el gerente de la empresa. Pero pues eso ya es un tema aparte. Dado que no me contestaron la pregunta realmente, yo quisiera ahora preguntarles por qué lado consideran ustedes que podría entonces no crearse estos grandes monopolios y no permitir surgir empresas más chiquitas. Porque ustedes lo dicen, bueno, sí, hagamos libre comercio y que todo el mundo pueda comercializar y se puedan crear empresas todos los días, pero entonces, ¿cómo van a ustedes controlar
que estas grandes empresas, estos que ya están empresas muy grandes y ya tienen mucha tecnología, no dejen entrar a otros pequeños empresarios que están tratando de entrar. Y esto pasa mucho en el tema de la agricultura, o sea, cómo estos pequeños agrícolas que están tratando de fundar sus pequeñas empresas van a competir con estos grandotes que ya tienen muchas fincas y muchos aliados. Entonces, si todo es libre y no hay nadie quien los regule, ¿cómo vamos a hacer para que sigan surgiendo estos pequeños que no O están tan sea, avanzados? o sea, eres la Minminas. Hagamos que las empresas chinas decrezcan ellas mismas para que nosotros podamos competir, No, no, o que no. eso no. Yo no, yo no estoy diciendo eso de crecer. Estoy diciendo de quién evita que esas grandes empresas no permitan crecer a las otras. No estoy diciendo que decrezcan, estoy diciendo que sigan siendo grandes. Pero ¿quién me va a evitar que esas empresas tomen otros mecanismos que precisamente el gobierno con aranceles e impuestos, por lo menos en el caso de Colombia o bueno, de cualquier país, sacamos lo general, ponen aranceles, impuestos precisamente para que otras grandes empresas de otros países no puedan venir y pues acabar con nuestros pequeños empresarios? Y pasa mucho aquí con los del café, con el caso con el caso de los agricultores. Precisamente existen muchos pequeños agricultores. ¿Cómo hacemos nosotros por qué medio van a evitar que no puedan surgir? Porque ya está el mercado totalmente opacado por estos grandes empresarios. Y lo mismo pasa con los países desarrollados. Precisamente el libre comercio le conviene a países desarrollados porque ellos ya están montados, como quien dice. En cambio, países subdesarrollados está visto por la literatura que son los más afectados ante estas decisiones y ante estos cambios, porque no están preparados todavía para competir con grandes empresas. Ojo, no estoy diciendo que las grandes deben de crecer, estoy diciendo que el gobierno permite proteger a las empresas para que puedan salir a competir contra estos grandes antes de que estos grandes se los coman. Y así mismo mencionaba Diana hace rato, lo mismo pasó con México. O sea, México era un caso ejemplar en este sentido de cómo lo precipitaron a lanzarse contra magnates, ya empresas muy grandes, y terminaron destruyéndose, o terminaron en un decrecimiento. Entonces, si todos hacemos libre comercio, ¿qué pasa con estas pequeñas empresas? ¿Cómo evitamos que no se destruyan todos estos? Eso es lo bonito del libre comercio, que siempre hay ganadores y perdedores, y en el libre comercio se basa en que hay ciertas economías, países que tienen ventajas sobre otras. ¿A qué vamos? Los chinos tienen una gran ventaja, yo diría que sobre la mayoría de países del mundo en temas de tecnológicos. Nosotros, países latinos, podríamos tener más bien una ventaja en términos agrícolas. ¿Sí? Esto no quiere decir que entonces que porque simplemente los gigantes asiáticos destruyen nuestras empresas de tecnología, esto no quiere decir que nosotros no podamos sacar provecho o avanzar en otras industrias o sectores. Uno tiene que saber en qué es bueno y en qué debe enfocarse. Entonces, la solución no es que uno esté bien en todo y tengamos que ser plenamente competitivos en todas las industrias, productos de los mercados que existan. A lo que voy entonces es, no sé si sabes cuál es uno de los mayores, por ejemplo, ¿cómo se llama? Minas o depósitos de litio del mundo, ¿no? El Salar de Uyuni, ¿sabes dónde está esa vaina? En Bolivia. El mayor exportador de litio del mundo, o uno de los mayores, es Bolivia. ¿Sabes para qué sirve el litio? Eso Para está en muchas todos cosas. los dispositivos tecnológicos que te puedas imaginar. Los bolivianos, huepucha, aprovecharon en lo que eran buenos y en lo que tenían ventaja y lo saben aprovechar. Y mira, ellos no producen celulares ni nada, pero sin el litio que ellos produje, pues, sin el litio que ellos sacan del país, los chinos y estos gigantes asiáticos no pueden hacer nada. Entonces la pregunta no es en qué podemos ser buenos y cómo salvamos a todo el mundo y a los pequeños y a las tres familias campesinas que se dedican a sacarse tales cosas, sino es en saber en qué podemos sacar ventaja de con lo que tenemos. Entonces, con eso te respondo. Nosotros no buscamos una solución masiva a todas las personas porque nunca se puede tener a todas las personas felices. Pero entonces, lo tratamos de hacer haciendo en lo que somos buenos y en lo que podemos sacar ventaja a los otros. Bueno, yo quiero hablar algo y es que ustedes estaban mencionando como todo el tema de la moralidad y demás.
Entonces, si cada empresa empieza a actuar como según su gobierno corporativo, que es lo que ustedes plantean a fin de cuentas, em, como que no solamente se les hará daño a las empresas, sino también a los consumidores. Entonces, es acá donde se entra en conflicto porque no es simplemente generar más plata, sino también no se puede tener contento a todo el mundo, pero sí se puede llegar a un equilibrio. Y parte de lo que hace también el gobierno con su intervención es justificar por medio de los aranceles la protección de los empleos nacionales, las industrias nacientes y también a los consumidores. Entonces, por esto es que no me sigue pareciendo como que no estén de acuerdo con que haya una intervención del Estado. Diana, tienes la mano levantada. Ok, yo quiero abordar diferentes puntos. Primero que todo, el gobierno corporativo, en lo que tú te refieres, que el gobierno, las empresas se pueden autorregular a través de este. Pues está el caso de varias empresas, una por ejemplo que es Montalvo, en la cual tenía, se supone, un gobierno corporativo, se sabe que manejaba productos de pesticidas y todo esto, y esto les hacía muchos daños a las personas que trabajan o vivían cerca de esta zona. Entonces, en esos casos, que se supone que una empresa tiene un gobierno corporativo, pero no le están haciendo un bien a la sociedad, ¿qué tan confiable es ese gobierno corporativo para regular y que aún cumpliendo su actividad económica tengan en cuenta la sociedad si no está el gobierno? Como segundo punto, tú decías que el libre comercio permite que haya ganadores y perdedores y pues en estas industrias. Pero sí lo que estamos buscando a través del libre comercio también es que se eliminen las brechas de pobreza entre los diferentes países. ¿Cómo vamos a hacer si algunos de estos países tienen mucha más capacidad económica que algunos pequeños, donde no tienen el suficiente músculo financiero para competir con estas grandes conglomerados, monopolios o duopolios que existen en algunos países? Entonces, si no hay esa protección por parte del Estado, no se va a poder que éstas surjan y que se cierre y se acomode un poco más la brecha que hay entre los diferentes países a través del libre comercio. Para responderle a Julián lo que hablaba de lo que son el factor medioambiental, sí hay algunas empresas como Tetra Pak que están orientadas a un factor mucho más ambiental, pero tenemos también otro factor que se está dando ahorita, que es la transición a energías renovables que se quiere implementar a nivel mundial en todas las empresas. Y vemos también cómo los grandes empresas que son los duopolios que tienen la gasolina han interferido en esa transición, ya que nos han dejado hacer una eficiente surgimiento de las nuevas tecnologías para abarcar más territorio a una mayor velocidad. Entonces sería eso. Yo te quiero responder rápido a lo que dijiste de que, bueno, si los países o las economías no tienen el suficiente, sí, suficiente músculo financiero, eh, pues para competir, por así decirlo, pues te pongo el caso de un país vecino ultra regulado que no tiene libre comercio y que tiene una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Dime dónde está. O sea, ellos tienen los recursos y tienen todo, pero no tienen libre comercio. Y creo que eso los tenía súper tapados. Ahorita están dolarizando y me refiero a nuestros vecinos venezolanos, donde el libre comercio a ellos, cuando se cerraron, les hundió la economía por completo y por estar bien regulados, me imagino. Entonces el problema no es que tengan los recursos o no, sino la forma en que compiten. Entonces, era más eso. Yo quiero complementar a Diana y es que precisamente las razones que ustedes nos están dando no ayudan a cerrar esa brecha. Cuando Alejandro dice como, ay, no, pues en todos lados hay perdedores y ganadores. De hecho, en la lectura dice que por ese principio de compensación, los ganadores, aunque ganen más de lo que pierdan los perdedores, la compensación no la va a producir automáticamente el mecanismo del mercado. Es más, la lectura dice,
algunas personas estarán en peor situación que antes. Entonces, básicamente con ese argumento me está diciendo que vamos a hacer la brecha más grande en lugar de más pequeña. En segundo lugar, tampoco pondría como ejemplo a Venezuela en ese caso, porque faltarían muchos factores por tomar en cuenta, más que simplemente que dejaran los tratados de libre comercio, porque pues el tema histórico de Venezuela va desde que conocieron el petróleo en Venezuela y dejaron mucha gran parte de su economía por irse a la industria petrolera. Entonces se dejó de producir los agricultores y un montón de factores que faltarían tomar en cuenta para poder decir nosotros como, sí, fue culpa de los tratados de libre comercio. Entonces no lo tomaría como base, me faltaría estudiar más esa parte. Y repito, o sea, aunque hayan ganadores y perdedores, este debate nos está llevando a cómo reducimos la brecha por la pobreza o la inequidad. Y si hablamos de que habrán ganadores y perdedores, estaremos agrandando esa brecha y no reduciéndola. Sí, digamos, a lo que yo iba con el ejemplo de Venezuela es que sin comercio uno no es nada. Y eso es indudable, a pesar de que el aparato productivo de la sociedad está sesgado por temas políticos, estructurales o lo que sea, una economía sin comercio no tiene mucho futuro. Totalmente de acuerdo. Por eso nuestro postulado es una economía tiene que tener comercio, tenemos que tener comercio, pero hay que regular ese comercio. Hay que poner un ente que lo regule porque es lo que permitiría bajar un poquito ese principio de moralidad de alguna forma u otra, porque pues es más fácil tener un solo gobierno y tener que velar por que el gobierno sea moral a tener 10.000 empresas y quién va a velar porque esas 10.000 empresas estén bajo la moralidad o no, que es más fácil. O no más fácil, que es más posible hacerlo. ¿Pues le iba a decir algo o...? No sé si Laura iba a hablar o Diana. Si quieren hablar ustedes Yo primero. sí. Dale. Dale. Pues Alejandro, en el caso de Venezuela no te lo valgo la verdad con ejemplo, porque si tenemos en cuenta pues son muchos factores externos. El tipo de gobierno que tiene Venezuela es muy diferente al que se está manejando actualmente en los otros países. Entonces no hay como esa libre, es más un mandatario que elige todo lo que se va a hacer con el país. Entonces no se puede decir que hay una democracia donde los ciudadanos puedan participar y decir qué quieren que se pueda hacer con el país y cómo se pueda manejar más esta regulación por parte de las empresas. También tenemos lo que es pues que la actividad económica, principalmente de Venezuela, como decía mi compañera Erika, se basa en la explotación de petróleo y dejaron muy de lado en los otros factores de la economía. Entonces, si no tienen una buena repartición de su forma cómo hacer comercio, les va a pasar lo que le pasó, que al cerrársele su único y principal fuente de ingresos, que era el petróleo, al verse congelado por Estados Unidos, lo que era todas sus reservas, se van a quedar sin cómo poder seguir haciendo comercio con el resto de los países. Bueno, yo quiero mencionar varias cosas. Primero, ustedes con ese ejemplo, con esa respuesta de Venezuela, acaban de desmontar su argumento principal. ¿Por qué? Porque acaban de demostrar que un mal gobierno lleva tanto a pobreza, a desigualdad y a una economía totalmente destrozada. Primero. Segundo, hemos insistido varias veces y yo acabo de hablar con datos de que hay una relación entre el, entre el índice de libertad económica y el progreso social y la disminución de la pobreza. O sea, hombre, el hecho de que a mí me digan que las empresas de por sí solas no puedan actuar en pro de un bienestar social y que me respondan ese argumento con que no, va a haber un gobierno que va a velar por las necesidades del pueblo y que efectivamente va a solucionar las necesidades del pueblo, no me termina de convencer y de nuevo con el argumento de Venezuela se lo acaban de desmontar, ¿sí? Y ejemplos de cómo empresas se pueden organizar para velar por un bienestar social, se los puedo dar por ejemplos de cooperativas, que son iniciativas solidarias, se los puedo dar por ejemplos de conglomerados, se los puedo dar por ejemplos incluso de industrias, un conglomerado de industrias individuales que
de por sí buscan este beneficio, ¿no? Y me van a decir, no, pero pues es que hay casos de empresas, industrias que de pronto no buscan esto. Sí, ok, de acuerdo, pero pues estamos de acuerdo en cuanto a que el principio de moralidad se aplica para todas las personas, estén en un gobierno o no estén. Tú me respondiste, ¿qué formas hay para que las empresas velen por, velen por una sostenibilidad social? Yo te las estoy respondiendo. Ahora, ya que tanto gobierno como empresas actúen mal, de facto, pequen de facto, es una discusión que ya va incluso más antropológica, ¿no? Pero digamos ya lo que nos compete de términos más económicos, básicamente pues la inmoralidad está en todos los aspectos de nuestra vida, estemos en los cargos en los cuales estemos. Pues Julián, a lo que tú vas diciendo que con el ejemplo de Venezuela nos tumbamos todo el argumento, pues no te lo comparto debido a que ustedes están diciendo que se debe hacer una liberación completamente de lo que es el comercio del Estado. Nosotros estamos apoyando y afirmando que se debe hacer una combinación en la cual ambas se complementen, lo que es tanto el libre comercio como el Estado. Entonces, dado esto, no podemos tumbar el argumento dado el caso de Venezuela, porque nosotros proponemos que haga una complementación donde exista un equilibrio entre ambas fuerzas. Además, para complementar a Diana, sí, nosotros proponemos un gobierno, pero pues vuelvo y repito, o sea, hay muchos más factores a tomar en cuenta en este tema, y más cuando hablamos de Venezuela. O sea, tú puedes decir, ay, tumbaron el argumento porque hay un gobierno en Venezuela, pero nosotros hablamos de un gobierno que elige un país democráticamente y pues lamentablemente, aunque las noticias, el presidente salga a decir que existe democracia en la elección de ese presidente, no es así. Y pues existen reportajes que pues me quedaría aquí toda la noche mostrándotelos, buscándolos y todo, y donde se ve que evidentemente ese gobierno hace muchos años dejó de ser democráticamente elegido. Entonces, no estamos tumbando este argumento porque ese gobierno ya no pudieron quitarlo del poder, lamentablemente, lo que se convirtió prácticamente en una dictadura. Pero dejando ese tema al lado porque no nos permite continuar con nuestro debate, lo que quiero llegar es que el libre comercio sería muy útil para países desarrollados, porque son países que ya logran distribuir de forma coherente los recursos, y pues el mismo mercado puede de pronto ajustarse y pues permitir que no haya tanta inequidad. Pero ¿cómo pasa con la mayoría de países que son subdesarrollados o pues que se encuentran en un escalón incluso más abajo? O sea, el libre comercio puede ser una buena opción a corto plazo, como lo aprendimos pues por uno de los libros de los malos samaritanos, y es que aunque puede ser una buena decisión a corto plazo, no significa que a largo plazo pueda ser una política buena. De hecho, probablemente esta política va a condenar a los países en vía de desarrollo a fracasar. Y de hecho son muchos países y son muchas personas. Entonces, si queremos disminuir esa brecha, hacer que el libre comercio que favorece a unos pocos se vuelva nuestra elección, pues realmente no estaríamos logrando el fin que queremos. Y si condenamos a tantos países que están en proceso de desarrollo, pues automáticamente bajaríamos su nivel de vida. Y esto precisamente explica por qué pocas naciones han prosperado con el libre comercio que ustedes pues plantean en este debate. Mientras que la mayoría de países, como pueden ver en la historia, y pues no necesito traer un montón de noticias y artículos acá porque pues pueden googlearlo en cualquier momento, y para no alargarme más, han empleado cierto grado de protección de la industria incipiente, y por medio de gobiernos lo han logrado, ¿sí? Para que estas industrias incipientes no mueran en el proceso, sino que logren prepararse para poder salir a competir contra grandes empresas. Entonces, los bajos ingresos que resultan de la falta de desarrollo económico limitan seriamente la libertad que tienen los países pobres para decidir sobre su futuro. Y por medio de este gobierno podemos, pues, generar este crecimiento para estos incipientes. Entonces, paradójicamente, pues la política del libre comercio dice que
reduce la libertad de las naciones en vías de desarrollo que la practican. Entonces, como que hay conflictos en este debate que plantea. Bueno, en esa posición. Yo quiero mencionar algo muy rápido, muy rápido, muy rápido. Es que Erika dijo que los países que habían desarrollado el libre comercio históricamente habían fracasado. Bueno, yo te voy a mencionar el índice de libertad económica, quiénes son los primeros países, a ver si son países que históricamente han fracasado o que hoy en día han fracasado. El primer puesto, Singapur, Nueva Zelanda, Australia, Suiza, Irlanda, Taiwán, Reino Unido, Estonia, Canadá y Dinamarca. Yo quiero saber si estos países hoy en día se consideran fracasados o, pues, digamos, históricamente no han sido los países potencia como lo pueden ser Estados Unidos, China, Alemania o Rusia, y hoy en día porque están ahí, ¿no? Un proceso de cambio debieron haber tenido. O sea, ahí toca analizar muy bien con pinzas realmente cuáles países con libre, libre mercado han fracasado y cuáles no. Dale, Lau. Bueno, si bien en una de las lecturas que se nos había planteado pues para este debate, la que se titula Apertura y Pobreza, ¿qué clase de apertura? Nos mencionaban que la apertura económica y el libre comercio aceleraba el crecimiento económico, pero que esto se podía dar por dos factores. Y entonces siento que el que apoya nuestra idea es el segundo, que esta apertura acelera el crecimiento económico porque es el producto de una política económica controlada con tipos de cambios móviles, tasas de intereses preferenciales, subsidios sectoriales y proteccionismo selectivo. Junto con lo que estaban mencionando anteriormente mis compañeras, esto solamente, o sea, si se hace deliberadamente, beneficia es a las grandes naciones, a las naciones que actualmente ya son ricas y empobrece aún más a las que apenas están en vía de desarrollo. Diana. Bueno, yo por otra parte también les quería añadir que no nos podemos desviar del objetivo de nosotras, que es bajar lo que es la inequidad que existe en los diferentes países a raíz del libre comercio. Entonces, a raíz de esto, si bien puede haber algunos países que les haya servido el libre comercio, esto no nos ayuda a erradicar o bajar la brecha de inequidad que existe con los países que están en vía de desarrollo, que tienen menores oportunidades de los que ya tienen un mayor desarrollo. Pues a raíz de esto también me quiero apoyar a lo que dijo mi compañera Laura, que lo que es el crecimiento y lo que es el tipo de apertura que a estos países que están en vía de desarrollo les haría mucho daño, pues a tener lo que es un trato de libre comercio porque no tienen la misma capacidad que los países ya desarrollados. Entonces, a un corto plazo podría ser una buena opción tener lo que es libre comercio, pero a largo plazo no nos daría los frutos que queremos, que es bajar los índices de inequidad que existen. Bueno, yo creo que para ir cerrando, nosotros como fieles seguidores del libre comercio y fondo monetaristas y de corazón post-neo-keynesianos, no mentiras, eh, queremos cerrar, yo creo que con la idea de que el libre comercio lo que hace es potenciar, especializar a las economías en lo que realmente son buenas. Aquí no, realmente nosotros tampoco queremos dejar de que, bueno, si solo somos buenos en agricultura, dejar de competir en el resto de cosas, pero sí hay que tener prioridades sobre ciertos sectores y áreas productivas. Esto sin duda es lo que ha llevado a los que ahorita ustedes critican de que se llevan todos los beneficios y son los que están en el tope y las que arman todo y son, mejor dicho, los verdugos de la economía completa. Las grandes potencias se especializaron en ciertas cosas y eso fue los que las llevó a los que las sacó, lo que las sacó adelante. Entonces yo creo que uno ir por el mismo camino y aprovecharse del comercio con otros grandes, tanto pequeños, grandes, estén bien o mal, creemos que es un buen paso para poder crecer como país, hacer crecer la economía, desarrollar todo. Entonces,
Creo que ese es el punto que nosotros queremos enfatizar, de que la competencia y el comercio con los demás puede potenciar y desarrollar en absoluto nuestro país, nuestra patria. Nosotros podemos estar de acuerdo hasta cierto punto en que el libre comercio, por supuesto, permite la especialización y pues que los países deben desarrollar una ventaja en cuanto a la producción. Eh, es muy probable que los beneficios de la liberación del comercio en los países pobres se distribuyan de forma más desigual y haya más inequidad que en los países ricos, y hay que tener en cuenta que pues cuando hablamos de subdesarrollados son mayoría. Desde más o menos antes de 1970 los países ricos permitían que los países no tan ricos fijaran subvenciones y usaran protecciones o mecanismos que el gobierno implantaba por medio de impuestos o aranceles para poder proteger a estas pequeñas industrias o a estas industrias incipientes. Y por supuesto, ese es nuestro punto de vista. O sea, queremos un gobierno que pueda proteger a estas industrias incipientes para que puedan desarrollar cuáles van a ser sus ventajas de producción y así poder salir a un mercado grande contra países pues ya desarrollados, con industrias mucho más desarrolladas. Entonces podemos tener ese punto en común, sí debe haber libre comercio, pero pues debe estar regulado. Bueno, yo también puedo estar un poco de acuerdo con mi compañera Erika en el que sí, hasta cierto punto, el libre comercio ayuda a los países subdesarrollados a fortalecer su economía y especializarse en algunas ventajas, pero no sin el apoyo del gobierno, ya que bien si sabemos, pues las grandes potencias, pues al estas tener una mayor capacidad, pues lo que pasa en esta afecta a los países subdesarrollados. Entonces, si no existe ese apoyo por parte del gobierno, la economía, al haber grandes fluctuaciones en las grandes potencias, no podrían, como si no tuvieran el apoyo del gobierno, seguir adelante para seguir teniendo sus operaciones de libre comercio con los otros países. Aunque saben algo, creo que este debate fue muy fructífero y nos han eh, ampliado la mentalidad y creo que todo el mundo llegó a un consenso en que el libre comercio está bien, promueve, especializa, desarrolla la economía, los sectores productivos, pero más allá de eso no es la única solución a todas las cosas, ¿no? No es que sea la única manera de poder crecer y de salir adelante, sino que esto tiene que ir acompañado pues de, de educación, de una dignidad, de una calidad de vida digna, eh, de promover todas las áreas y sectores de la economía, no solo centrarse en algunas cosas, pero sí ser competitivos, de también proteger ciertas cosas. Entonces, creo que sigo siendo un librecambista total, pero creo que sí se puede, uno puede ser un poco más flexible. Y bueno, Laura, ¿quería decir algo? Diana, ¿no? No, pues sí, yo cerraría con eso. Pues la idea es buscar la mejor opción para una mayoría. Pues sabemos que no todos van a estar bien, pero por lo menos que una mayoría esté bien. Y pues lo planteamos de que exista libre comercio, que es lo que ustedes pues querían en este debate, y pues un poquito de regulación por parte de una entidad, que es lo que nosotros proponemos. Entonces, sí se puede lograr el punto medio. sí, yo creo que podemos vivir en paz. Y bueno, aquí terminamos. Chao, profe. Sí, muchas gracias, chao.